Continuamos con el libro Días de Victoria, Memorias de Guerra, del escritor e historiador boliviano Jorge Abastoflor Frey. Página 157, capítulo 6, Abismo. El que resiste gana. Entre paréntesis, Percio. La gran ofensiva en el espinazo del enemigo. Continúa la batalla de Taiguatí. Termina la batalla de Boyuibe. Termina la batalla de Charagua. Abril de 1935. A pesar de tantos hechos favorables a las armas bolivianas en el Chaco, las radioemisoras argentinas, aún sabiendo la angustiosa situación del ejército paraguayo, de forma entusiasta se empeñaban en comunicar solamente una sola cosa: el avance paraguayo hacia Charagua y la caída de la población boliviana. 18 de abril de 1935. Batalla de Taiguatí, sector sur. El comando paraguayo ordenó el precipitado abandono de la población de Tarairí. Este movimiento de tropas fue advertido por los observadores bolivianos que vigilaban la quebrada de Taiguatí, y la columna de camiones fue inmediatamente bombardeada por los grupos 15 y 08 de artillería boliviana. Las tropas paraguayas intentaron responder con fuego de diversas armas de acompañamiento, pero sin ningún efecto. El bombardeo boliviano resultó en la completa aniquilación del convoy paraguayo. Batalla de Boyuibe, sector central. A pesar del éxito mediático que había provocado la toma de Charagua, el sector central del ejército paraguayo estaba siendo completamente destruido, y el comandante en jefe paraguayo, el general Estigarribia, sabía que el único responsable no era otro que él mismo. Cuando dio la orden para que la 8ª división de su ejército marchara hacia el Parapetí para provocar la caída de Charagua, había dejado su sector central debilitado en extremo. Como mayor reconocimiento de su propio error, el día 18 de abril, Estigarribia dispuso el inmediato retorno de la 8ª división de su ejército, que en esos momentos ocupaba Charagua, hacia el sector central. La desesperada idea de Estigarribia era que la 9ª división de su ejército contuviera el avance boliviano el tiempo suficiente para que la 8ª división paraguaya golpease por la retaguardia a las 2 divisiones bolivianas que, pensaba él, se dirigían hacia el este. Pero la ofensiva boliviana en el sector de Boyuibe no estaba orientada solamente en dirección al este, sino que representaba un movimiento expansivo general, y el esfuerzo principal estaba dirigido hacia el norte, donde indefectiblemente chocaría con la 8ª división paraguaya, que intentaba regresar al sector central. Peor aún para el ejército paraguayo, al retirar a la 8ª división del sector del Parapetí, Estigarribia le estaba restando cerca de la mitad de los efectivos a la ofensiva paraguaya en ese sector. El comandante en jefe paraguayo volvía a cometer el mismo error y con la misma división, pero entonces dejando vulnerable al sector norte, en plena ejecución de su ofensiva en el Parapetí. En su avance hacia el norte, las unidades de la 7ª División Boliviana alcanzaron la quebrada de Ipitacuapí,
En esa zona recibieron la noticia del avistamiento de 40 camiones paraguayos que traían tropas desde el sector de Parapetí. Era la 8ª división paraguaya. La 7ª división boliviana, haciendo un supremo esfuerzo, reunió a la mayor parte de sus unidades en la quebrada de Ipitacuapí para enfrentar a las tropas paraguayas recién arribadas. El combate se desató de inmediato y el avance paraguayo fue detenido en seco. Así comenzaba la batalla de Cambeití, sector central. Más hacia el sur, los restos de varias unidades paraguayas, principalmente de su 9ª división, imposibilitados de replegarse hacia el sur, a Villamontes, o hacia el norte, a Parapetí, tomaron la dirección de Mandeyapecuá, al este. Las unidades paraguayas, identificadas por el ejército boliviano, eran el Regimiento General Díaz, Regimiento Valois Rivarola, Batallón 40, 2 escuadrones del Mariscal López y el Regimiento Cerro León. Este último regimiento había sido traído desde Bahía Negra debido a la mengua de efectivos que experimentaba el ejército paraguayo. Entre paréntesis, Lechín. Estigarribia había ordenado que la 9ª división de su ejército se sostenga en Mandeyapecuá hasta el día 21 de abril, en espera de la llegada de la 8ª división, de tal forma que ambas actúen en conjunto sobre las divisiones bolivianas. Sin embargo, el comando de la 9ª división sostuvo que eso era imposible y que su situación era apremiante. 19 de abril de 1935. Batalla de Taiguatí, sector sur. A las 03 de la mañana del 19 de abril se comunicó el ingreso del escuadrón boliviano Ceballos a la población de Tarairí. Allí podía haber terminado la batalla, excepto que el mando boliviano se percató de que la propia quebrada de Taiguatí estaba dominada por un camino que unía 2 puntos vitales, Puesto Carioca y Puesto Francia. Mientras las tropas paraguayas controlaran ambas posiciones y el camino que las conectaba, la victoria en la batalla de Taiguatí, sector sur, no estaría consolidada. Batalla de Boyuibe, sector central. El 19 de abril, los regimientos Warnes y Chorolque ocuparon la población de Yoay. En horas de la tarde, los regimientos Chichas y Beni cortaron el camino que conectaba Mandeyapecuá con Carandaití. En consecuencia, el ejército paraguayo había perdido la única conexión caminera que tenía entre Carandaití, sector sur, y el Parapetí, sector norte. De ahora en más, para reforzar y sostener logísticamente a sus tropas en el norte, el ejército paraguayo tendría que realizar una larga y tortuosa vuelta para conectarse con el sector del Parapetí, pasando por Irindagüe y Huirapitindi. El regimiento X, en su avance, desalojó a las tropas paraguayas de la población de Romerillo y luego pasó a ocupar Cipotindi. En Mandeyapecuá, el regimiento Castrillo y 2 batallones del regimiento Colorados terminaron de rodear a la población. Entonces, Estigarribia no tuvo otra alternativa que ordenar la evacuación de las tropas que se encontraban en Mandeyapecuá hacia Carandaití por sendero de las tierras desérticas existentes al oriente de las serranías bajas.
La penosa retirada paraguaya se realizó bajo el hostigamiento del Regimiento Castrillo, Regimiento Boliviano. Batalla de Charagua, sector norte. Entre el 18 y el 19 de abril, el segundo cuerpo de ejército boliviano organizó sus regimientos formando un arco que comenzaba al norte de Charagua y terminaba en la población de San Lorenzo. Esa disposición constituía la plataforma para lanzar la contraofensiva boliviana en el sector del Parapetí. La contraofensiva boliviana en el sector del Parapetí. 20 de abril de 1935. 20 de abril de 1935. Continuará.